Hola y un saludo a todos los seguidores del canal Diálogos Transatlánticos. Soy Antón García Fernández y os hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee. Bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del canal y dentro de esta serie que titulamos 5 razones para ver y después puntos suspensivos, y en esta ocasión vamos a llenar esos puntos suspensivos con 5 razones para ver la serie de animación Las aventuras de Tintín de los años 90. Si sois seguidores del canal, sabréis ya que yo soy un gran tintinófilo y lo he sido desde que era muy pequeño, un gran seguidor de las aventuras de Tintín y del universo de los cómics del gran dibujante belga Hergé, también conocido por su verdadero nombre de Georges Remy. A Tintín se le había llevado ya con mayor o con menor fortuna al cine anteriormente, con actores en algunos casos y en formato de animación en otros casos, desde los años 40, 50 y 60. Posteriormente, Steven Spielberg lo adaptó al cine recientemente, hace unos años, en mi opinión, con no demasiada fortuna, pero si os interesa saber mi opinión acerca de esa película de Spielberg, Las aventuras de Tintín, podéis ver la conversación que mantuve con Jaime ya hace tiempo aquí dentro del canal Diálogos Transatlánticos, porque le dedicamos un vídeo a esa película de Steven Spielberg sobre Tintín. En este caso vamos a retrotraernos a los años 90 para hablar de esta serie franco-canadiense de animación para televisión, producida por las compañías Ellipse y Nelvana, y emitida originalmente entre octubre de 1991 y septiembre de 1992 bajo el título de Les Aventures de Tintin o Las aventuras de Tintín. Recuerdo que cuando yo era más pequeño en España difundió esta serie Canal Plus y yo la veía todas las semanas, creo que eran los sábados por la tarde, y me encantaba ver esa serie de las aventuras de Tintín que recuerdo que vi sobre todo en casa de mi abuela. Unos años después, con el diario vigués Atlántico Diario, se pudieron conseguir algunos de los episodios en formato VHS, no existía todavía el DVD, y yo tengo todavía algunos de esos episodios en VHS. Vamos ya con esas 5 razones para ver esta serie Las aventuras de Tintín. La primera razón número 1, es que la adaptación es una adaptación muy fiel a los libros originales de Hergé, y eso a mí me parece un acierto. Hay escasas diferencias, aunque sí que existen algunas diferencias en algunos casos, pero son pocas las diferencias que existen entre la serie y entre los álbumes. Eso sí, algunos de los álbumes se dividieron en más de una parte para la adaptación al episodio en formato de animación en la televisión. Es decir, que hay algunos álbumes que tienen más de un episodio, quizá porque la historia era más compleja en algunos casos y era necesario hacer eso. También es cierto que hay algunos álbumes que no llegaron a adaptarse nunca. Por ejemplo, Tintín en el país de los soviets, el primer álbum de Tintín, Tintín en el Congo, el segundo álbum de Tintín, estos dos por razones sobre todo políticas y de contenido de estos álbumes. Y tampoco se adaptó Tintín y el arte alfa, que es el último álbum de Tintín, y que yo supongo que no se adaptó porque es un álbum que quedó inconcluso a la muerte de Hergé. Esa es la primera razón, es decir, la adaptación es muy fiel a los libros originales de Hergé. La razón número 2 es la gran calidad de la animación en estos episodios. Se trata de una animación de estilo tradicional, nada de 3 dimensiones, 3D ni nada de eso, aunque sí es cierto que en el episodio, o en los episodios en los que Tintín viaja a la luna, sí que hay algunos elementos de 3 dimensiones, de 3D, pero en general es una animación de estilo tradicional, muy artesanal y muy efectiva. Mantiene además perfectamente la estética de los álbumes originales y esa línea clara, o ligne claire en francés, de Hergé.
es casi como una transposición a la pantalla televisiva de los álbumes de Hergé, y creo que eso también es un acierto. La gran calidad de la animación es la segunda razón. La tercera razón para ver las aventuras de Tintín es que los guiones, en mi opinión, son muy buenos. Los guiones de cada uno de los 39 episodios de que consta esta serie son, en mi opinión, magníficos. Están realizados con una enorme seriedad, con un enorme rigor también, y con un clarísimo respeto por la obra de Hergé. No en vano la Fundación Hergé de Bruselas estuvo implicada en el proceso de creación de esta serie. Y además los productores de las compañías Ellipse y Nelvana tuvieron la excelente idea de contar con el asesoramiento de Philippe Godin, que es uno de los mayores expertos en la obra de Hergé y especialmente en Tintín, y que ha publicado libros muy importantes acerca de Tintín y de Hergé. Entonces los guiones es la tercera razón para ver las aventuras de Tintín en esta versión televisiva de animación. La cuarta razón es que las tramas están muy bien construidas. Esto, por supuesto, es un acierto de Hergé, que siempre cuidó mucho la construcción de sus tramas, sobre todo a partir del álbum de El Loto Azul, pero también es un acierto de quienes decidieron ser fieles a los álbumes originales de Hergé. Yo creo que no tendría ningún sentido retocar unas historias que ya son sólidas de por sí. Y de hecho, los episodios animados reflejan a la perfección el dinamismo y la frescura, y también ese tempo narrativo que usaba Hergé y que es irresistible. Por tanto, la cuarta razón es que las tramas están muy bien construidas y son verdaderamente interesantes y capturan la atención del espectador de la misma manera que lo hacen, o de manera semejante a cómo lo hacen los libros de Hergé. Y finalmente, la quinta y última razón es que esta serie animada de los años 90, de principios de los años 90, constituye una excelente introducción al universo de Tintín para quienes no hayan leído todavía los libros. Y yo estoy absolutamente seguro de que ver algunos de estos capítulos va a llevar al espectador a introducirse en los álbumes originales de Hergé. Por otra parte, además, esta serie creo yo que gustará también a quienes estén ya familiarizados con los cómics de Hergé, con las aventuras de Tintín en formato libro, que estarán interesados, estoy seguro, en ver esta serie también. Finalmente quiero decir, para terminar, para concluir, que las aventuras de Tintín reflejan el contexto histórico y social en el que se crearon, y por ellas desfila siempre una gran parte de la historia de Europa y de parte del resto del mundo entre la década de los años 20 y 70 del siglo pasado. Esta coproducción animada entre Francia y Bélgica para la televisión a principios de los años 90, los inmortales personajes de Hergé, como Tintín, Milou, el Capitán Haddock, el Profesor Tornasol, Bianca Castafiore, Rastapopoulos y todos los demás villanos y amigos de Tintín en la serie, cobran realmente vida en esta serie animada producida por Ellipse y Nelvana, que yo recomiendo por esas 5 razones que todos vosotros debéis ver. Dadle una oportunidad y estoy seguro de que estaréis de acuerdo conmigo. Muchas gracias como siempre por la atención. Se despide ya Antón García Fernández desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en vuestro canal, en vuestra casa, que es Diálogos Transatlánticos.